Bienvenidos a Mundo 2020, donde conversamos sobre temas de relaciones internacionales y de política exterior. Esta vez estamos transmitiendo desde la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Hay un tema que ha sido de bastante relevancia en los últimos tiempos en América Latina y es la crisis en el Perú, un país que aparentemente era un país estable a partir del año 2000 y el incremento del movimiento progresista en América Latina. Sin embargo, Perú era uno de los elementos fundamentales del neoliberalismo. Ahora resulta ser que hay un nivel de inestabilidad, un nivel de manifestaciones tremendo en Perú. Para hablar de esta situación, los antecedentes, la crisis y las perspectivas, tenemos con nosotros al profesor Pavel Alemán Benítez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional y un experto en temas de América Latina. Pavel, quizás ubicar un poco los antecedentes de la situación actual peruana, el contexto. Este es un país del que se habla relativamente poco, ¿no? Bueno, ante todo agradecerte la invitación. En efecto, Perú, a pesar de ser un país con una larguísima historia y además tener una importancia en la región latinoamericana, no es un país muy mencionado en muchas ocasiones por los estudios que se hacen sobre el área. Es un país inmensamente rico. En la época colonial, tanto como existía la expresión vale un Potosí para hablar acerca de la riqueza de las minas de plata en Bolivia, existía también en el virreinato del Perú una expresión que era el equivalente, vale un Perú. Sí, para hablar de la enorme riqueza que siempre ha tenido el país desde la época colonial. Riqueza minera, por ejemplo. Perú es un país con una riqueza en minerales de diferente tipo, pero además tiene recursos de hidrocarburos, tiene recursos marinos, tiene una pesca impresionante y tiene recursos madereros también amplísimos, pero es un país muy desigual. Y tradicionalmente esa desigualdad ha traído conflictos políticos y sociales. Si uno mira al siglo XX peruano, por ser quizá lo más reciente, ¿no?, lo más inmediato, se va a encontrar que esos conflictos son los que subyacen en la decisión de las Fuerzas Armadas peruanas, de un grupo de altos oficiales, bajo el mando del general Velasco Alvarado, que son los que conducen la llamada Revolución Peruana en el año 1968. Y todo un proceso de transformaciones que se va a dar en esa época. Esa desigualdad es la que en parte va a provocar un movimiento armado muy extendido y que derivó en un conflicto armado interno y en una guerra sucia por parte del Estado peruano contra la sociedad peruana en la década de los años 80 y de los años 90 del pasado siglo. Y ese mismo país es el que hoy ha experimentado una crisis política profunda. Yo creo que la existencia de Sendero Luminoso, después la guerrilla, la MRTA, generó un nivel de reacción por parte de la oligarquía peruana y la ascendencia de un populista de derecha en aquel momento como Alberto Fujimori, con posiciones de represión tremenda de la sociedad peruana y que prácticamente ha cambiado muchos de los designios políticos del Perú. Bueno, de hecho, hoy una de las grandes políticas de Perú, por supuesto de la derecha, es Keiko, ¿no? Y la familia Fujimori y tal. Es decir, quería añadirte esto, no sé si estarías de acuerdo en el papel de Fujimori, sobre todo en la década de los 90 y lo que esto movió el sistema político peruano, ¿no? Bueno, yo creo que si vamos a ser justos y precisos, desde mitad de los años 80 del siglo pasado, es decir, primero con el ascenso del APRA, que es un partido tradicional, histórico en el Perú, ¿no? El Partido Aprista Peruano,
y con la figura de Alan García. Claro. Ahora, efectivamente, esa falta de transparencia en la gestión pública, esa falta de representatividad de los políticos electos, son los que posibilitan el ascenso de formaciones políticas novedosas, de outsiders, como es el caso de Alberto Fujimori, ¿no?, que llega sin un partido previamente estructurado a las elecciones del año 90, ¿no?, con aquella formación que era Cambio 90, y con una visión populista además, ¿no? Efectivamente hay varios partidos peruanos que fueron desestructurándose, perdiendo quizás lo que en el origen era aquella relación que debían sostener con la base electoral, ¿no?, con programas que de alguna manera respondieran las demandas legítimas de la sociedad, si no de todos, por lo menos de una parte. Y ese es el trasfondo del problema que hoy día vive el Perú, ¿no?, o uno de los orígenes, ¿no?, que es que los políticos, entre otras cosas, se olvidaron de que debían responder a las demandas de los ciudadanos. Olvidaron eso y cayeron haciéndole el juego a las transnacionales en actos de corrupción. Desde mitad de los años 80 hacia acá, salvo la excepción de Valentín Paniagua, que fue el presidente de transición luego de la caída de Alberto Fujimori, salvo él, todos los demás jefes de Estado en Perú han sido o sometidos a investigación o han sido enjuiciados y en este momento están cumpliendo una sanción. Ahí hay un componente económico importante que es el tema del extractivismo. Es decir, la economía peruana es el prototipo de la economía extractivista en función de los grandes intereses mineros, ¿no?, las coimas que dan, etcétera. Ahora, digamos, a partir de la crisis del neoliberalismo a fines de los 90, y sobre todo con la victoria del comandante Chávez en el 99, se da un proceso de izquierdización en América Latina. Bueno, lo que sabemos, ¿no?, que vino después en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en El Salvador, Nicaragua, etcétera. Perú no. Perú siempre en la década de los años 2000 se planteó junto con Colombia, junto con México, en aquel México que después López Obrador destronó al poder del PRI y del PAN, pero lo cierto es que Perú se planteaba como un ejemplo donde el neoliberalismo había tenido determinado éxito, acompañado con cierta estabilidad política, al menos ya no se daban tanto los golpes de Estado, ¿no?, que tú mencionabas y que eran característicos de la historia política peruana. ¿Cómo ha sido el desarrollo del proceso de vinculación de Perú con el sistema económico internacional y el desempeño por un lado, pero los grandes problemas que persisten, que hoy son los que vemos, ¿no?, en la calle de Lima? Bueno, Perú ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico, claro, en varios años, ¿no?, pero estamos hablando en términos macroeconómicos, ¿no? No estamos hablando en términos de la redistribución del ingreso. El trabajo se precarizó mucho, ¿no? Hay una parte importante de la población económica activa de Perú que sus condiciones laborales no son, digamos, las óptimas, ¿no? No son de un empleo estable. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre algo, ¿no?, y es el tema, como tú tocabas, el extractivismo, la misma posición de la élite política peruana, compartida incluso por diferentes sectores, ¿no?, en relación al extractivismo y lo que implica en términos de conflicto con aquellos sectores de la sociedad peruana que vive en esa zona donde se desarrolla la actividad de la minería, ¿no? Yo recordaba hace unos días atrás, y sería bueno compartir esto, cuando hasta hace poco primer ministro, ¿no?, Antero Flores Arauz, que era en la época de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, en el 2009, era ministro de Defensa.
y se produce aquel choque entre efectivos de la policía y habitantes de zonas olvidadas en el Perú, en Bagua, un choque sangriento, ¿no? Y que Antero Flores Arauz decía que no, que era mentira, que no había ciudadanos olvidados, que eso no era cierto. Y lo cierto es que efectivamente los servicios del Estado, aquellos servicios que deben garantizar una cierta calidad de vida y una cierta dignidad humana, no llegan ahí, o llegan muy poco. Bueno, de hecho hoy uno de los grandes debates que hay en el Perú es que esto que tú estás diciendo, eso pasaba y no pasaba nada. Ahora hay 2 muertos en las recientes manifestaciones en Lima a raíz de la destitución, pero además una figura interesante, ¿no? Por vacancia moral, ¿no? Bueno, Pablo, si quieres vamos a una pausa para seguir hablando ya del tema más coyuntural, ¿no? Claro. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Bueno, volvemos de la pausa. Estamos conversando sobre la crisis actual en el Perú con el profesor Pavel Alemán Benítez. Estábamos comentando elementos un poco más estructurales de la realidad actual peruana. Daba la impresión, como hemos visto varias veces, que Perú era diferente al resto de los países de América Latina. Sin embargo, ahora hay una erupción de manifestaciones contra el gobierno actual, que ya ni sé cuál es, bueno, el de Sagasti, ¿no? Pero que ha habido una gran inestabilidad. Hay un peso importante de la policía, hay un incremento de las manifestaciones de la sociedad. Es decir, toda aquella vitrina peruana de pronto se ha roto y está mostrando los verdaderos problemas del Perú contemporáneo. Pavel, ¿cómo tú ves esta gravitación de factores que llevó a la crisis, primero con PKK y con PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y los gobiernos sucesivos, ¿no? Bueno, retomo algo que decías, ¿no? Efectivamente, el Perú es un país que tiene, vamos a decir que un poco una especie de desfasaje temporal a veces con lo que sucede en la región. Y no es la primera vez. En el siglo XIX sudamericano, la independencia donde se sella precisamente es en Ayacucho, ¿no? Es el final, digamos, porque era donde estaban concentradas las fuerzas realistas. En el Perú, en algunas zonas tradicionalmente existieron sectores muy conservadores. Y esos sectores conservadores de alguna manera han perdurado en la política peruana hasta el día de hoy. Quizá tú lo puedes encontrar en Acción Popular, aquel partido que fue fundado por Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente por 2 mandatos en el Perú. Pero hay otras fuerzas, ¿no? Te mencionaba ahorita el Partido Aprista Peruano porque es una fuerza política histórica, ¿no? Con una raigambre ya de décadas. El ascenso también de otras fuerzas como la del fujimorismo, ¿no? Entonces han estado orbitando constantemente en la política peruana, tratando de defender su cuota de poder, tratando de defender además su vínculo con las transnacionales. Recordemos que todos ellos de alguna u otra manera han estado implicados en el escándalo de Odebrecht. Claro. Entonces,
cómo ha sucedido la crisis política peruana, que yo creo que es lo fundamental. El Perú es un país que ahora en la presidencia de Sagasti y según antes en el discurso de Martín Vizcarra tenía que adecentar su política, tratar de limpiar la política de la corrupción. Si nosotros pensamos por un momento ese Congreso que está fragmentado, donde es difícil gobernar, donde es difícil llegar a consenso, pero que más de la mitad de sus congresistas están siendo en este momento investigados por actos de corrupción, te darás cuenta de que es muy complicado tratar de construir una relación política desde el Ejecutivo con esas bancadas que están sentadas en el Congreso. Y Martín Vizcarra de alguna manera intentó lidiar con ese tema, hasta que lo vacaron. Es decir, utilizaron el mismo argumento de la cuestión de la corrupción para presentar la vacancia moral contra Martín Vizcarra, que es en la realidad una figura que existe en el constitucionalismo peruano desde el siglo XIX, pero que en términos constitucionales no está bien explicado cuál es el contenido que tiene la vacancia moral. Por lo tanto, es muy flexible el uso del término, ¿no? Y muy flexible aún más la interpretación que se le da al término. Y Martín Vizcarra además es sacado de la presidencia en un momento donde contaba con una parte importante del respaldo de la población, que reconocía su gestión como una gestión legítima. Bueno, él desintegró el Congreso, convocó elecciones, claro, y generó este Congreso que a su vez es el que lo destituye a él, lo cual implica el nivel de permeabilidad que tiene en esa sociedad de los políticos la corrupción, ¿no? Ahí quería comentarte, Powell, quizás alguna apreciación tuya respecto al estado de las fuerzas políticas de la izquierda, por esto que hablábamos, ¿no? Mira lo que pasó y está pasando en Bolivia, mira lo que está pasando también en Chile, el nivel por supuesto, de radicalidad de la revolución bolivariana. Pasó y está pasando en Ecuador, sin embargo está la situación peruana. ¿Cómo es el nivel de protagonismo, de activismo de las fuerzas políticas de izquierda? Estuvo la presidencia de Ollanta, que también, Humala, que también fue acusado de corrupción. Da la impresión que hay mucho espontaneísmo, muchas acciones espontáneas de las masas y poco nivel de presencia en las estructuras políticas de sectores, digamos, de izquierda. ¿Cuál sería tu análisis de eso? La izquierda peruana también tiene una historia, ¿no? Es decir, la izquierda peruana fue muy poderosa, fue muy fuerte en los años 80. Uh-huh. Aquella formación, ¿no? Aquella alianza que era la Izquierda Unida. Claro, ¿no? claro. Y que después se fragmentó, se convirtió en Izquierda Unida e Izquierda Socialista, ¿no? Pero que en algún momento, incluso a mitad de los años 80, llegó a controlar la alcaldía de Lima Metropolitana, claro, ¿no? Con Alfonso Barrantes Lingán. Entonces, ya esa izquierda no es la misma izquierda, ¿no? Ahora la izquierda trata de reconstruirse a través del Frente Amplio, ¿no? Con esa lideresa que además es joven, está imbuida también de las luchas femeninas, ¿no? De las luchas de género, y que tiene una, digamos, visión y un discurso fresco, Verónica Mendoza. Y que hay algunas de las congresistas del Frente Amplio que igual tienen una tradición de haber participado en colectivos en defensa de los derechos humanos o en contra de las violaciones de los derechos de aquellas personas que viven en las regiones donde las grandes transnacionales mineras explotan los minerales del país. Pero esta izquierda llegó al momento de la destitución de Martín Vizcarra dividida. No votó en bloque en contra de la destitución de Martín Vizcarra. Eso explica, entre otras cosas, por qué en las dos listas que se presentaron para constituir la mesa directiva del Congreso y qué es lo que origina entonces la presidencia de Sagasti, hayan estado presentes congresistas del Frente Amplio, pese a no ser una bancada mayoritaria. De hecho, es una de las menores que hay en el Congreso. De caras al presente y al futuro, puede ser que el Frente Amplio se reconstituya, gane más espacio,
pero yo pienso que hay que decir que las luchas que se han librado en las calles de las principales ciudades peruanas después de la destitución de Martín Vizcarra responde a otra cuestión. Es decir, en el Perú ha habido movilizaciones políticas importantes de carácter sectorial, ¿sí?, de los sindicatos que tienen que ver con los trabajadores de la salud, o de los sindicatos que tienen que ver con los trabajadores de la educación, o de los propios campesinos. Pero esto que estamos viendo es algo diferente. Esta es una movilización de millennials, de nativos digitales, que se hacen llamar a sí mismos, porque el próximo año es el bicentenario de la independencia de Perú, la generación del bicentenario. Entonces son jóvenes que no vivieron los años de la represión, en los años de la década del año 80, del 90 del siglo pasado. No tienen esa memoria, no tienen esa vivencia, por lo tanto no tienen miedo, es muy importante. Y además hay un fenómeno de trasvase de la influencia que se está dando a partir de lo que ha sucedido en Chile, a partir de lo que ha sucedido en Bolivia, a partir de lo que ha sucedido en el Ecuador o en Colombia, porque todos son procesos que de una u otra manera, aunque de forma casi invisible e indirecta, pero están conectados entre sí. Claro, claro. Aquí hay un elemento que no sé si te parezca importante, a mí me parece fundamental, es el tema del coronavirus. Claro. Cómo el coronavirus realmente ha impactado en la sociedad peruana y ha demostrado la completa endeblez de todo el sistema de salud peruano y de, no tanto en Lima, aunque también en Lima y las grandes ciudades, sino en el resto de las provincias, como tú mencionabas. Y un segundo elemento es el nivel de deslegitimación que con la caída de Pedro Pablo Kuczynski tuvieron los tecnócratas. Que Pedro Pablo Kuczynski, un exministro de Economía, académico y tal, supuestamente como tecnócrata estaba demostrando un nivel de viabilidad en la economía peruana y sin embargo se ha demostrado que fue una crisis y hoy el tema de la pandemia lo está demostrando. El tema, sí, hay varios ingredientes en esta crisis. El tema de la pandemia, yo más que pensar en este momento en lo que políticos o periodistas destacados, Hildebrand en Perú, que tienen una visión bien crítica de las cosas que suceden en la sociedad peruana, yo pensaría, por ejemplo, una persona diferente para tratar de entender esto, ¿no? Paolo Guerrero, el capitán del equipo de fútbol del Perú. Claro. Una persona seguida en las redes sociales y admirada por los jóvenes, ¿no? Admirado por los jóvenes. Y Paolo decía, bueno, pero ya basta ya, acaben de irse, váyanse todos. Se vayan todos. Váyanse todos. Es el que se vayan todos que surge de la década de los 90 en América Latina. Claro. ¿No? Del que se vayan todos por ineficientes, por corruptos, por incapaces, por no cumplir sus programas políticos, por no saber gestionar la crisis del coronavirus, que efectivamente debilitaron el sistema de salud pública en Perú. Yo aprovecho para hablar un poco de Francisco Sagasti. Me parece que es importante presentarlo, ¿no? Sagasti es un académico, de alguna manera un poco se dedica también a lo que nosotros hacemos, ¿no? Quizá con mucho más prestigio porque trabajó en el Banco Mundial, pero se dedica a hacer estudios de futuro. Bueno, prestigio para ese mundo, ¿no? No, yo pienso que es una persona seria, ¿no? Claro, ¿no? Con preocupaciones sociales sobre los temas de medio ambiente en el Perú, sobre los temas de la sociedad de la información en el Perú, ¿no? La sociedad del conocimiento. Es decir, él incluso valora como muy positivo el tema de las universidades públicas en el Perú, cosa que contrasta con muchos de los que han estado vinculados con los casos de corrupción, incluso del depuesto ya, ¿no?, primer ministro Antero Flores Arauz, que estaban vinculados con las universidades privadas que surgieron en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no?, con unos currículum endebles, pero que en cambio sí movían bastante dinero. Pavel, ¿qué te parece si vamos por un tiempo no tan prolongado, pero vamos a interrumpir aquí, inevitablemente el tiempo no juega la mala pasada, y retomar este tema después que sean las elecciones en el Perú
Este gobierno de Sagasti es un gobierno de tránsito. Vamos a ver cómo se van a mover las ecuaciones de poder ahí. Pero yo rescato algo que tú dijiste, el nivel de movilización en el Perú por parte de los jóvenes es inédito. Y está cambiando las estructuras del poder y la cultura política de ese país. ¿Estás comprometido entonces con el próximo programa Perfectamente. Mundo 2020? Y un último mensaje, Sí. y es que para sorpresa de muchos, a pesar de que parezca que no, los jóvenes sí están interesados en política y quieren participar de ella. Bueno, muchas gracias, Pavel, muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa Mundo 2020.